Que hay que conocer la línea de aires acondicionados Smart de Enjuta, los split inverter y los aires portátiles. Lleva la temperatura ideal a donde quieras. Aires acondicionados inverter y portátiles de Enjuta y son Smart. Enjuta, toda una vida contigo. Bueno, muy bien. Vamos a intentar dejar de lado este tema que es tan ríspido para entrar en otro que no es menos complejo, tal vez hasta tenga... sea más inabarcable aún. Pero por suerte tenemos vía Zoom a alguien que sabe bajar a tierra y poner con ejemplos bien cotidianos y concretos todo ese universo insondable que es la mente humana, la psiquis humana y la emocionalidad de las personas, que siempre, con sus matices y gradientes, tiene sus luces y sombras, pero que en contexto de pandemia, bueno, se ha oscurecido y bastante. Vamos a darle la bienvenida vía Zoom a Alejandro de Barbieri, psicólogo. Ha sido incorporado además en las últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Pandemia, esta comisión creada recientemente. Se entiende que, bueno, la psicología tiene mucho para aportar y es un insumo fundamental a la hora de determinar políticas, no es nada menor. Bienvenido. Hola Victoria, ¿cómo estás? Y gracias por invitarnos a sumar. No, por favor. ¿Cómo surge esta mirada de pronto, ¿no?, de esta comisión a los aspectos psicológicos de la pandemia, a este costado que además es el que va a permanecer aun cuando el COVID haya terminado? ¿No? Esto se va a arrastrar por mucho tiempo. Sí, primero para no perder el humor, porque estamos en cuarentena, pero no está de cuarentena la esperanza y no está de cuarentena el humor. Tampoco la gente, ¿eh? Dijo, nadie está de cuarentena, te voy a decir. Bueno, si queremos meter humor... iba a hacer el chiste de qué clientela prefería, si los abogados o los psicólogos. Pero, pero por lo que dijo, pero a lo que voy, y en el chiste está la invitación, lo linkeo con la invitación de la comisión, que justamente la ciencia es una construcción social. O sea, se ha hablado mucho de lo biológico del virus y por supuesto que es importante y todavía quizás lo tenemos que seguir, ¿verdad?, recordando, el barbijo, porque es importante Pero la invitación de la comisión, que fuimos con Roberto Balaguer, fue por Zoom, y con la antropóloga Virginia Rial, fuimos nosotros tres, no sé si van a seguir invitando, fue una invitación a compartir los efectos psicológicos de la pandemia, la depresión, el estrés, la ansiedad en los distintos colectivos y grupos humanos, supongo que la comisión estará juntando información para poder después, como tú bien dijiste, Victoria, sobre todo nuestra preocupación es el sufrimiento agregado, bien, ¿no? O sea, que no solo... Dale. Alejandro, te quiero preguntar, porque más allá de toda tu experiencia, ¿cuánto hay de proyección en el aporte que han hecho ustedes y cuánto de resultados concretos? Porque la pandemia tiene un año. ¿Qué tanto han podido estudiar la repercusión emocional y psicológica de la pandemia en las personas? ¿O cuánto se está, a partir de experiencia y conocimiento, suponiendo de lo que puede pasarnos? Claro. Está buena tu pregunta y lo contextualizamos para que también los televidentes tengan claro. Nosotros recibimos la invitación la semana pasada, no éramos un grupo que ya venía trabajando, si bien con Roberto he dado más charlas, con Roberto Balaguer hemos dado más charlas en conjunto, pero no formábamos un equipo para esto. A Virginia Real la conocimos la semana pasada, tuvimos 2 o 3 Zoom de preparación y después ayer 15 minutos cada uno en el Senado. O sea, no fuimos a aportar una investigación conjunta de 1.000 personas, de 2.000 personas. Claro, fuimos a aportar lo que venimos trabajando en Zoom, en mi caso con la Revolución del Colibrí, que tengo 200, 300 personas todas las semanas, y también a amplificar, que lo pusimos en nuestras redes, a los otros psicólogos que trabajan, como digo yo, en silencio mediático, porque cada uno tiene sus dones y sus virtudes y lo que le gusta más, pero que están atendiendo, ¿verdad?, a la población, y que están en las escuelas, en los colegios y en las empresas, sociólogos, filósofos. Abrimos esta puerta para sumar a un enfoque transdisciplinario. Bien. Estamos a disposición y creo que vamos a seguir porque hubo una buena recepción. Sí, sin duda. Bueno, y ahora sí, compartí con nosotros, por favor, lo que se compartió con la comisión. Les comparto. Es un resumen y también celebrar, porque a veces yo tengo la suerte de dar charlas esta semana pasada para Perú,
para Colombia, para Argentina, viste que me piden por los libros o por psicólogo, y uno no perder de vista el país en el que estamos, ¿no? Porque a veces los uruguayos nos cuesta querernos, ¿no? Hablé con Perú y dice, Ale, acá ni miras de las vacunas, ¿cómo es que se anotan por internet? Así, viste, impactados. Sí. Y no, porque lo cancelé a mi padre y lo anoté de nuevo, o sea, hasta una vergüenza china me daba contar eso de que lo había cancelado a mi padre para cambiarlo. Digo porque a veces no nos damos cuenta, me explico, tampoco estamos en camino, ahora vienen más vacunas, pero la vacuna es la inmunidad biológica y lo que nosotros proponemos es las otras vacunas que como sociedad nos tenemos que dar, ¿verdad? O sea, tomando en cuenta las otras dimensiones. Lo que planteamos, hago un resumencito cortito, sí, y ustedes me hacen preguntas, ¿no? Yo partí de un enfoque de un psicólogo norteamericano que dice una frase, se las leo, está buenísima: la genética carga el arma, pero el ambiente lo gatilla el arma. La genética carga el arma, pero el ambiente lo gatilla. O sea, todos sabemos que tenemos una vulnerabilidad genética, ¿verdad? Por tu mamá, por tu papá, lo que heredamos genéticamente. Obesidad, diabetes, depresión, las enfermedades que cargamos en la familia. Lo que siempre se dice, no se enferma el que quiere, sino el que puede, ¿no? Ah, está. Bueno, y eso que puede está de alguna manera determinado también por el ambiente, ¿verdad? Por la familia, por la educación, si había libros en tu casa, si había música, si no, bueno, todos esos factores que se llaman el ambioma. Entonces, lo que nosotros de alguna manera quisimos transmitir a la comisión fue esto: ¿qué ambioma podemos generar, ¿verdad? Como resiliencia colectiva a través de trabajo de grupos. Esta fue una idea que se tiró, por ejemplo, que puedan trabajar psicólogos grupalmente, porque hoy en día hay que hacer como dos caminos. Una, la intervención en crisis con aquellas poblaciones que hoy están afectadas. Por ejemplo, docentes que me están llamando toda la semana, médicos, y a distintos colegas, médicos, personal de salud. En otros países ha habido casos de suicidios de enfermeros. Acá creo que todavía no hubo, pero sí seguro que están con depresión, están con estrés, están con ansiedad, sin poder dormir. Entonces, atender la intervención en crisis esa población. Y después, y también es obvio que estás al tanto de una investigación que es bastante compleja en adolescentes, por la falta de presencialidad, ¿no? Por el exceso de la virtualidad. Bueno, sin duda. Ahí, en el trabajo que venimos haciendo con los docentes, lo primero que le decimos a los docentes es, primero, para celebrar que el docente es irreemplazable por un robot. Victoria, yo les hago el chiste a todos los colectivos que he trabajado esta semana y le digo, miren, todos los robots que la escuela iba a comprar para suplantarlos, los tenemos que devolver porque la pandemia fue la prueba del 9 de que el docente es irreemplazable. Eso me parece que es mucho para celebrar. Sí. O sea, que el docente y el amigo, ¿no? El compañero, el amigo. El otro, la otredad, la otredad física. Ahí está. Bueno, y por eso estamos mal, Victoria, porque si lo que cura es el vínculo, sin vínculos me enfermo. Bien. O sea, sea un adulto mayor, sean mis amigos, y sobre todo el adolescente, como tú decías, que está en una etapa psicológica de construcción de la identidad. Los psicólogos estamos observando, por el exceso de Zoom, cosas paranoides, algunas cosas delirantes, porque viste que estar todo el tiempo mirándote la pantalla y hablar, ya mirarse al espejo, el adolescente le estresa, porque el acné, esto, lo otro, el pelo. Entonces, estar 8 horas de Zoom puede generar trastornos de ansiedad, ataque de pánico, que hay que acompañarlos. Y como padres, mucha paciencia, mucha flexibilidad. Apagó la cámara, no pasa nada, apagá la cámara, seguí escuchando en audio, pegate una ducha, da una vuelta de manzana. Viste, que acompañar a que el adolescente se autogestione el Zoom, porque puede haber un exceso de Zoom. Y, por supuesto, en otro contexto, que también di esta semana, el mes pasado, Tacuarembó y Rivera, por ejemplo, donde a veces no es Zoom y los profesores tienen que conectarse por el WhatsApp, por las redes sociales, hasta por radio comunitaria para pasar los aprendizajes. Más allá del caso a caso, hay como obviamente una sensación generalizada que amenaza constantemente nuestra psiquis y nuestras emociones porque sí, porque la vida no, tiene sus grises, pero sobre todo desde que vino la pandemia, ¿no? Esta incertidumbre que es sentada al 100%. Bueno, ¿y cuál es la vacuna emocional contra eso? Bueno, ¿hay que medicarse sí o sí? ¿Hay que insistir con un optimismo? ¿Dónde está el límite entre el optimismo y la irresponsabilidad? ¿No? O sea, porque... Claro, no. El optimismo no quiere decir ser divertido, porque a veces la gente, la palabra optimista a veces se la lee mal, ¿viste? No, me refiero al que a veces se puede pecar de optimista también, ¿no? Sí, o podemos pecar, Victoria, de voluntarista, ¿no? Como a veces también, la gente cree que el que quiere, y si vos no podés es porque no querés. No, obvio que todos los factores
influyen y los tenemos que tomar en cuenta según el contexto, como dije hoy. Nosotros pusimos una frase en lo que vamos a entregarle a la comisión, que fue salir del yo para ir hacia el tú, para apoyarnos en un nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Primero, salir del individualismo, ¿no? Porque si algo nos comprobó el virus, de que la verdad que somos individualistas, me explico, hay un montón de solidaridad, pero también hay mucha cosa individualista. Veíamos el diario del lunes de Italia, ¿te acordás cuando cerró Italia, aquella ciudad? Después España, y nosotros seguíamos pensando que era el agua del mate y que era el BCG que los iba a mantener inmunes al Uruguay. Bueno, la pandemia como que nos trajo esa herida narcisista. Serás uruguayo, pero el virus te va a pasar por encima porque está Brasil al lado, Argentina. Estamos comprendidos. Entonces, la vacuna pasa por atender todas las poblaciones y todas las dimensiones de la persona, ¿no? Si querés, hago un resumen cortito. Primero, respecto a los niños y adolescentes, tener gestión clara de los docentes, mucho trabajo con los docentes y mucha paciencia. Están haciendo cosas fantásticas. He trabajado mucho con ellos y saber también que los docentes que tenían más flexibilidad y más alfabetización digital pudieron acomodarse mejor, ¿verdad? Claro. Aquellos que no, les costó un poco más, pero están haciendo un esfuerzo importante. Después, los adultos mayores, no me quiero olvidar, Victoria, los adultos mayores que han sido la población, también porque tenemos una población muy envejecida en Uruguay. A veces cuando se dicen murió tanta gente, no he visto mucho en la prensa que se destaque porque tenemos una población envejecida también. Los números nuestros son esos porque hay muchos adultos mayores en Uruguay, no me acuerdo ahora, pero bueno, las cifras, o sea que los adultos mayores están sufriendo soledad, depresión, también daños cognitivos. Viste que a veces hay psicólogos y psicomotricistas que trabajan la memoria, que trabajan la atención, la concentración. Esos ejercicios, si no tengo un técnico que venía a mi casa, que lo tiene que hacer por Zoom, claro. Las herramientas terapéuticas por Zoom no son tan efectivas como con la presencialidad. O el adulto mayor tiene que tener otra persona que esté al lado para aprenderle el Zoom y que pueda hacer los ejercicios. Bueno, toda una serie, ¿no?, de problemas que la idea es simplemente ponerlos en el tapete, atender todas las poblaciones. Termino con esto. No decir aislamiento social, que a veces todavía lo encuentro en algunos medios, sino distanciamiento físico transitorio o sostenido y cercanía emocional y cercanía digital. Porque el lenguaje construye realidades. El niño tiene miedo, tengo miedo en la empresa, perfecto, el miedo es adaptativo, el miedo es normal. Lo que no es normal es el pánico, pero salir con miedo es normal porque me hace cuidarme del barbijo, si estoy muy cerca de una persona, si hace ya una hora que estoy en una habitación cerrada, que me aparezca la percepción de riesgo y abrir una ventana o salir, bien. No quedarme ahí. Y bueno, algunas cositas que... Dale. Sí, todo lo que estás diciendo es sumamente interesante, 100% válido, con toda la lógica humana y sensible además, pero suena mensaje para quien está bastante bien parado, poder recepcionar todo eso. Porque el que está deprimido no puede salir de sí mismo, está en la naturaleza un poco de la depresión, ¿no? El que está pasando hambre no puede salir de sí mismo porque tiene hambre. El que se quedó sin trabajo. Entonces, como que son herramientas que entiendo las tome el que todavía puede estar pendiente del otro. Ahora, ¿qué hacemos con el que ya está hundido? Bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo y por eso aclaramos acá, con ustedes y en la comisión de lo que estamos diciendo. Ahora sí que tengo un resumen que ese creo que me olvidé de pasárselo a Tania, pero que es justamente cómo acomodar estos consejos que estamos dando a unir a todos los demás colectivos y adaptarlos, porque en muchos lugares, como te conté, hay Zoom y en otros no. En muchos, entonces eso ya te limita cómo uno va a llegar. Si tengo hambre también, obviamente, todas las poblaciones que están en los merenderos, las ollas populares, y nosotros hemos colaborado con algunas, dos claritas, las tengo presentes el nombre y todo, que es muy importante que también muchas ollas populares, por ejemplo, merenderos, no se quedaron solo con eso. Después sumaron una maestra de la escuela, después sumaron ropa, después sumaron atención psicológica gratuita. ¿Me explico? Esto es lo que estamos haciendo en la Revolución del Colibrí, que yo te nombré hoy. Fortaleciendo comunidad, de alguna manera. Fortaleciendo comunidad. ¿Qué es lo que dice Facundo Ponce en Búsqueda el otro día? Falta la catarsis, dice Facundo. Estamos tan angustiados porque nos falta lo catártico que te lo da lo grupal. Entonces, nosotros queremos convocar a todas las asociaciones, colegios, escuelas, liceos, generar situaciones de salud mental grupales. Esto del Colibrí es gente que no se conoce entre sí, hay 300 por semana. Entonces, ¿por qué se conectan 300 personas por semana o 100
¿Qué están buscando? Bueno, buscan comunidad, buscan una palabra, también están deprimidos y quizás tienen su apoyo psicológico y psiquiátrico. Y por otro lado, también la salud mental se ha visto muy afectada porque a veces han colapsado, ¿verdad? El psiquiatra, el psicólogo, Sí, claro. atender por Zoom, atender por WhatsApp, a veces ni siquiera una videollamada, a veces un mensajito, ¿cómo estás? O sea, eso evidentemente también afectó la salud mental de la gente, ¿no? Sin duda. Y como propuesta proponemos una campaña para desmitificar la enfermedad mental, promover desde los medios de comunicación. Eso está en el debe hace rato, ¿eh? Eso, pero como post pandemia, para evitar el daño agregado. Después generar, por ejemplo, los influencers, ¿no? Músicos, artistas uruguayos que han hecho un trabajo fantástico y tienen un montón de seguidores, podrían sumarse a esta campaña que viste que a los jóvenes los escuchan de repente más a ellos que a nosotros. Bueno, reforzar todo el área asistencial, también en las empresas y organizaciones públicas y privadas. Lo privado, podemos decir, con varios psicólogos que hemos hablado, ya están llamando o tenían sus propios espacios, aunque más o menos, tampoco era tanto, pero algo hacían. Pero poder generar talleres entre lo público y lo privado para contener grupalmente el burnout y la depresión, porque hay muchos problemas de salud mental en organizaciones del burnout, de falta de liderazgo, de falta de una salud integral, que eso genera mucho desgaste, mucho burnout y un costo para el Estado y un costo para las empresas, porque después estás 8 meses de licencia por enfermedad, vuelve a la empresa y vuelve a lo mismo tóxico. Muchas veces la enfermedad física, la que se expresa físicamente, el origen está en la psíquica, ¿no? O en lo emocional. O sea que si lo ves en números, sale carísimo al final, no atender la salud mental. Por eso la prevención es fundamental y es lo que nos alegramos de que nos hubieran llamado para sumar esta dimensión, ¿no? Bueno, qué suerte, qué suerte. Compañeros, preguntas, inquietudes, queda muy poquito tiempo, pero... Dale, le hago una pregunta bien concreta. Alejandro, hola, amigo. Hola, Ale. A ver, en este contexto que todos conocemos y que vos describiste y lo hablaste con los representantes, ¿podríamos estar ante un escenario donde hay alguna novedad? Quiero decir, lo que nos está pasando a todos es lo que ya traíamos de antes, solo que por las circunstancias agravado, o están surgiendo, yo le uso este término, pero no sé si es el adecuado, patologías nuevas. Y a propósito, ¿todo es en el debe? ¿No podremos estar generando alguna cosa en el haber que de pronto lo estamos minimizando o subestimando? Por ejemplo... No, porque puede ser. No, lo pregunto. Hay un montón hay un montón de organizaciones que vienen trabajando mucho ya en temas de liderazgo, en temas de empresas saludables, pero también antes de la pandemia los psicólogos ya observamos mucha depresión en las organizaciones, y esto no tiene que ver con lo público y lo privado, son organizaciones humanas que estamos de repente tóxicas. Lo que nombrabas me hiciste acordar, Ali, que no lo nombré, que el aporte del sociólogo norteamericano Corey Case, que puso en el tapete la palabra de languidecer. Él dice, 2020 estábamos con un cerebro alerta, ¿no? Alerta y tensionado. Acá en Uruguay, recuerdo, en marzo y abril, casi un pánico, que por eso no salíamos. Y después, a medida que encontramos las rutinas, de vuelta a lo que dijo Victoria, los privilegiados que tenemos un techo o un respaldo como para poder decir estoy 3 o 4 semanas, me explico, 1 mes, 2 meses sin trabajar o con menos trabajo. A todos nos compete y a todos nos afectó. Eso ni que hablar. Pero eso fue más como un ataque de pánico, dice él, o un duelo. Estábamos todos en duelo. Ahora, 2021, él utiliza la palabra de languidecer, que vendría a ser ese sentimiento de se postergó el sufrimiento, estoy triste, no estoy mal, no estoy deprimido clínicamente, pero tampoco soy, ¿verdad?, la alegría en patas. Estoy como flotando. Y poder ponerle nombre a los dolores, esto es el aporte de todos los psicólogos que creo que ayuda, nos ayuda a gestionar las emociones, no caer en la positividad tóxica. Bueno, tengo que decir que estoy bien porque hay gente que está peor que yo, me explico. Hay gente que está peor, sí, bueno, ¿cómo hago para ayudarlo? Pero yo también estoy mal, y mi pareja está mal, y los nenes están mal, y en mi empresa estamos todos mal. Entonces, validar los sentimientos negativos, entre comillas, como el enojo, el cansancio, el tedio, el agotamiento, y generar políticas claras, acciones claras, un taller, alimentación, ejercicio físico. En una empresa di una charla y me dijeron, Ale, el viernes no puede ser porque el viernes tenemos día libre de Zoom. El gerente general, es una organización internacional, dijo que los viernes día libre de Zoom. O sea, algunas pausas, algunas acciones que ya se vienen haciendo y reforzarlas. Porque si ya se cuidaba la salud mental antes de la pandemia,
ahora estamos un poco peor y un poco más frágiles o con menos recursos para poder lograrlo, ¿no? Bien. Verónica te pregunta, Ale. Concretamente, Alejandro, todas estas cosas que tú decías, comparto con Victoria que están orientadas a las personas que se están dando cuenta, bueno, de que las tienen que utilizar, pero hay gente que nos está mirando que ya tocó fondo, ¿no? Que necesita pedir ayuda. ¿Cuáles son las respuestas hoy que esas personas pueden tener, por ejemplo, en ACE, en el sistema mutual, en un 0800 que se ha dispuesto para la ocasión? Porque también hay situaciones en las que la emergencia psicológica de la salud mental nos hace, bueno, ya está, hasta acá llegué, ahora alguien me tiene que dar una mano y no es por una charla de Zoom. Sí, bueno, perfecto. Y aparte de ahí, quiero quebrar una lanza por Canal 12 y Telemundo, que vi, por lo menos durante la pandemia, no sé si después lo entrevistaron, a mi colega Jimena Piris, que es la psicóloga que coordina ACE, que explicó el 0800-1900 cómo está trabajando. Eso lo tenemos que hacer más visible. Tengo colegas que están trabajando ahí, que están cediendo sus horas, que obviamente es una llamada telefónica, según que puedes llamar todas las veces que quieras. Eso, una propuesta sería hacer acciones grupales. ¿Me explico? También los médicos israelíes tiraron algunas ideas de que los que ya se recuperaron de COVID pueden ir a acompañar, ¿no? Los que tienen 2 dosis más tuvieron COVID pueden hacer un servicio humanitario voluntario. En Israel estaban haciendo eso. Estamos juntando todo lo que se viene haciendo para hacer. Pero como tú dijiste, también pusimos en el documento del Parlamento las acciones concretas que tiene. A veces uno tiene una depresión y no se da cuenta. Por ejemplo, maltrato. Por ejemplo, enojo permanente. Por ejemplo, mala alimentación o estar todo el tiempo. La gente está mal. Haces una cola, como me pasó el otro día, que la gente está enojada atrás. No pueden esperar 10 minutos. O sea, ya es ansiedad, estrés. Tenemos que identificar las conductas que los psicólogos o los médicos psiquiatras y que también nosotros y ustedes como comunicadores hacen un trabajo fantástico, porque es comunicar salud mental, ¿no? Desmitificar que la persona es una unidad. O sea, puedo tener COVID, puedo tener una depresión, voy a precisar psiquiatra, medicación, psicólogo, deporte, mis amigos, volver a mis proyectos. Y lo que dice este sociólogo norteamericano, que me encantó, tener tiempos ininterrumpidos. Tenemos un problema grave de atención y de concentración en adolescentes y en nosotros los adultos. Hacer como 2 o 3 horas por semana de guardártelas para ti, sin celular y sin nada, para empezar a estar en calma. Como cuando vas a hacer ejercicio, ¿no les ha pasado que salís a andar en bicicleta y yo voy los primeros 5 minutos dialogando con mi cerebro? La bici está mal, están mal los frenos, ¿para qué salgo en la bici? Voy enojado conmigo mismo. A los 10 minutos digo, esta no es la ropa que tengo. A los 15 minutos me cruzo con alguien. A los 20 minutos digo, pero ¿por qué no lo hago todos los días? O sea, esos 20 minutos me lleva a salir de mi zona de confort para darme una actividad de mindfulness, de bajar un cambio, y para las poblaciones más frágiles y que no tienen estos recursos, generar nosotros comunidad, generar situaciones grupales donde no tengamos que decir precisás una terapia, para también llegar con un lenguaje, me explico, que sea coloquial, que sea accesible y que en algunas poblaciones se lo puede entender como entonces estás enfermo. ¿Me explico lo que voy? O sea, para desmitificar y tener un lenguaje que sea claro. Siempre que se sea cuela en las creativo. Discusiones, cuando querés ser mala, el trátate, mijo, ¿no? O anda a hacer terapia, ¿no? Está absolutamente asociado, como en un tono hasta despectivo. Sí, claro. Y por eso, Pero hay gente que debería hacer terapia, en realidad. Todos deberíamos hacer Victoria, terapia. pero si nosotros llamamos al 0800-1920, ahora, todos somos pacientes. 1920. Todos somos pacientes con esta coronavirus. Estamos angustiados, durmiendo mal, con estrés, alimentándonos mal. Entonces, eso no tiene que tener la humildad de decir, preciso ayuda, a quién llamo y quién me sostiene cuando estoy mal. Por eso es tan importante la resiliencia colectiva, que fue otra de las cositas que hablamos en el Parlamento. O sea, salir del yo para ir hacia sostenernos en el nosotros, ¿no? Bien. Yo sé que puede sonar para muchos tal vez como un gesto demasiado exigente para estos tiempos, ¿no? Para personas que están pasando realmente mal, pero es conceptual, yo creo que lo que está tratando de plantear Alejandro, ¿no? Es la salida colectiva, en todos los términos, transversalmente, no solo en lo económico, trabajo, material, pero en lo emocional y lo psíquico, ¿no? Claro. Y un detalle, Victoria, vengo haciendo charlas por Zoom en escuelas y liceos públicos, donde muchos docentes me dijeron, Ale, yo tenía prejuicio que los papás que tenían no se iban a sumar al Zoom, y de 35 padres se me sumaron 30. La semana pasada
Ahí tenés profesores que son creativos, viste que gente que dice, ¿tenés Zoom? Sí, dale, perfecto. Yo digo el Zoom porque es un poco lo más popular. O si no, una llamada por WhatsApp, pero tratar de llegar a un contenido de salud, de audios. En alguna empresa han mandado audio de salud mental, entonces no le decís tenés que ir a un psicólogo, el que quiere escucha y el que no, no. Pero le está diciendo, estás cansado, estás triste. Seguro va a tomar algo que le va a servir, obviamente. Ahí está. Alejandro Barbieri, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. No, por favor. Y podríamos seguir, obviamente, pero hay que ir a la tanda y hay que recordar